Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Señor, gracias. Gracias por el tiempo que nos das para estar en tu presencia. Gracias porque entramos a tu aposento, Señor, al lugar de bendición, al lugar de donde tú estás, Señor, en comunión íntima con nosotros. Te pedimos que hoy la lectura, Señor, sea de bendición, sea de entendimiento para cada uno de nosotros y que podamos seguir adelante con el propósito para el cual fuimos llamados. Que bendiga, Señor, a todas las personas que están escuchando, a todas las que van a venir, pero sobre todo, Señor, que sea tu voluntad hecha en nuestra vida. En el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Hoy vamos a leer lo que tendríamos que haber leído el día lunes. Desgraciadamente, otra vez, motivos de trabajo nos tienen muy apurados. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy lunes. Y primero vamos a ver, ¿qué leímos el domingo? Ok, el día domingo leímos dos capítulos del libro de Samuel, el capítulo 18 y el 19. Y en ambos capítulos hay algo que ha sido malinterpretado, hay algo que ha sido tergiversado por grupos y personas que lo mueven a sus intereses. La amistad entre Jonatán y David. Ok, vemos que esos versículos han sido sacados de contexto, han sido aprovechados por grupos que quieren justificar sus aberraciones en el sentido de que probablemente David y Jonatán tenían una relación más allá de la amistad. Realmente lo que exhiben es una gran ignorancia porque no leen el contexto histórico. De hecho, hoy en día vemos que muchos hombres en Europa se saludan con un beso en la mejilla y no tiene nada que ver con el factor sexualidad. Un beso, de hecho, Jesucristo y Pablo decían que saludarán con un ósculo santo. De hecho, Pablo es lo que dice: saluden a todos con ósculo santo. Ósculo es un beso santo. Y aquí vemos, ¿cómo se llama? Que tanto Jonatán como David, ambos se casaron, ambos tuvieron hijos. De hecho, David buscó a los hijos de Jonatán para poderlos prosperar, para poderlos bendecir con todo lo que se le había dado a él. Vemos también que esta situación acerca de que es que era una amistad más allá. No, yo no sé si nosotros como varones y también ustedes como varonas, tienen alguna amistad con la que se sienten plenamente identificados, tienen las mismas metas en común, tienen las mismas ganas de hacer cosas, les gustan las mismas cosas que nos gustan a nosotros, y generalmente esas son las personas a las que elegimos como amigos y amigos muy íntimos, ¿no? De hecho, la palabra de Dios menciona que hay amigo mejor que un hermano, y digo, yo creo que todos tenemos la fortuna de contar con personas así. Yo les puedo decir que en mi caso sí, yo tengo unos amigos increíblemente leales. Yo sé que el día que tengo dificultades, ellos están presentes. Ellos saben que el día que ellos tienen dificultades, también yo estoy presente. ¿Por qué? Porque nos une una amistad más allá de una amistad normal, no es una amistad sincera. Dice por ahí la psicología que si conservas a un amigo después de 10 años, jamás lo vas a perder. Yo tengo amigos de hace 25 años y los sigo queriendo y disfrutando la compañía de ellos como si fuera el primer día. Eso es a lo que se refiere la amistad de Jonatán y David. No es para andar tergiversando ni andar justificando aberraciones. Es simple y sencillamente una amistad tan grande que ambos espíritus eran iguales, eran igual de nobles, de valientes, de leales, guerreros, ¿no? Eso hacía que se sintieran identificados unos con otros. De hecho, Jonatán comprendía que el siguiente rey iba a ser David y por eso inclusive hacen un juramento, más adelante lo vamos a leer, creo que lo leemos el día de hoy, acerca de que Jonatán le pedía a David que respetara la vida de su familia y David se lo cumplió. En el capítulo 19 vemos que la amistad de Jonatán y David era tan grande que Jonatán arriesgaba su vida para salvar a David de las manos de Saúl, su padre. Recuerden que Saúl, ya después de que un espíritu malo lo atormentaba, quería matar a David. De hecho, ahí hay una gran enseñanza. Desgraciadamente no tenemos el tiempo para explicarla, pero con todo el gusto del mundo, si ustedes quieren saber un poco más, mándenos sus preguntas. De hecho, también en el capítulo 19 vemos que todavía que Mical todavía quería a David antes de que lo aborreciera, ¿no? Mical le ayudó a David a que escapara de las garras de la muerte porque Saúl ya había mandado matarlo. A grandes rasgos, eso es lo que vimos en los capítulos que leímos el día domingo. Vamos a comenzar con la lectura del libro primero de Samuel. En esta ocasión vamos a comenzar con el capítulo 20
y escrito está: amistad de David y Jonatán. Después David huyó de Nayot en Ramán y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive el Señor y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que desee tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbre sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciera mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejara ir corriendo a Belén su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Y si él dice: bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enoja, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto del Señor contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo: nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te responde ásperamente? Y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: el Señor, Dios de Israel, sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resulta bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intenta hacerte mal, el Señor así haga a Jonatán y aún le añada: si no te lo hago saber, y te envíe para que te vayas en paz. Y esté el Señor contigo como estuvo con mi padre. Si yo viviera, harás conmigo misericordia del Señor para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Aquí está lo que les mencionaba. Cuando el Señor haya cortado, de hecho, déjenme lo anoto, es el versículo 15, 20:15. Ok. Ajá. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo el Señor de la mano de los enemigos. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán: mañana es luna nueva, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días, y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo. Y esperarás junto a la piedra de Esel, y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole: ve, busca las saetas. Y si dijera al criado: he ahí las saetas más acá de ti, tómalas. Tú vendrás, porque paz tienes, y nada malo hay, vive el Señor. Mas si yo le dijera al muchacho así: he ahí las saetas más allá de ti, vete, porque el Señor te ha enviado. En cuanto al asunto que tú y yo hemos hablado, esté el Señor entre nosotros dos para siempre. David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan, y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó, y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía: le habrá acontecido algo y no está limpio. De seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Saí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejara ir a Belén, diciendo: te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Saí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviera sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl. Le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado.
Al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David, y un muchacho pequeño con él, y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Esa era la clave. Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre del Señor, diciendo, el Señor está entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Capítulo 21 del libro primero de Samuel, escrito está, David huye de Saúl. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envió, y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuanto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado porque ahí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia del Señor para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba ahí aquel día detenido delante del Señor uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era premiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del ephod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, ven que este hombre es demente, ¿por qué lo han traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayan traído a este que se hiciera de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Capítulo 22 del libro primero de Samuel, escrito está. Yéndose luego a David de ahí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con ustedes, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Saúl mata a los sacerdotes de Nob. Oyó Saúl que sabía que David y los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gaba debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oigan ahora, hijos de Benjamín, les dará también a todos ustedes el hijo de Esaí tierras y viñas, y los hará a todos ustedes jefes de millares y jefes de centenas, para que todos ustedes hayan conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de ustedes que se duela de mí, y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche,
tal como lo hace hoy? Entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: Yo vi al hijo de Isaí que vino Nob de Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él al Señor y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre los sacerdotes que estaban en Nob. Y todos vinieron al rey Saúl, al rey, y Saúl le dijo: Oye ahora, hijo de Ahitob. Y dijo él: Heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿Por qué has conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada? Consultaste por él a Dios para que se levantara contra mí y me acechara como lo hace hoy en día. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿Quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. El rey dijo: Sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: Vuélvanse y maten a los sacerdotes del Señor, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes del Señor. Entonces dijo el rey a Doeg: Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes del Señor. Y dijo David a Abiatar: Yo sé que estando ahí Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl: Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya. Conmigo, pues conmigo estarás a salvo. Con eso terminamos los capítulos correspondientes del día de hoy del libro de Samuel. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario respectivo. Vamos a comenzar ahora con la lectura del Evangelio de Marcos. Nada más que me está fallando la cámara. Déjenme ver aquí por qué. No tengo idea. La salida está actualmente activa. Por favor, apague cualquier salida para cambiar la configuración de video. No tengo idea de qué significa esto, acerca de por qué me está fallando la cámara. Pero vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión vamos a empezar con el capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Pero ¿qué leímos el día de ayer, el día de ayer domingo, en el Evangelio de capítulo 13 de Marcos? Leímos muchas cosas, sin embargo, hay algo ahí que también, hablando de tergiversación de versículos, hay algo por ahí, es en el versículo 11, donde el Señor Jesús les está diciendo, dice: no se preocupen por qué tienen que decir o qué tienen que hablar, porque el Espíritu Santo va a hablar por ustedes. Ok, este es también uno de los capítulos más, perdón, uno de los versículos más mal tergiversados de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque muchos malos maestros, muchos falsos maestros, muchos falsos pastores le dicen a su congregación que no estudien, que no lean la Biblia, porque a final de cuentas el Espíritu Santo va a poner palabras en su boca para que ustedes puedan decirlas, que va a ser cuestión del Espíritu Santo el hecho de que ustedes puedan decir las palabras que tienen que decir. Sin embargo, eso es una total mentira. ¿Por qué? Primero que nada tenemos que ver el contexto. ¿A quién se lo está diciendo el Señor? Primero que nada se lo está diciendo a sus discípulos. Pero si leemos el contexto, ¿qué les dice? Que van a ser mártires. Entonces, estas palabras de que les dijo el Señor Jesús, de que no se preocupen en qué decir en su defensa cuando los arresten, cuando los azoten, cuando los golpeen, cuando los encarcelen, porque el Espíritu Santo va a poner palabra en ustedes, ni siquiera se está refiriendo a la palabra del Señor, se está refiriendo a una defensa ante una acusación. Obviamente
sí va a hablar de la palabra del Señor. Pero muchos, a veces quisiera ofenderlos, pero me recuerda que soy cristiano y que no debo. Pero sí les puedo decir, hay muchas malas bestias dentro de la iglesia del Señor. Es que malas bestias sí lo dice Pablo, dice que son malas bestias y glotones. Entonces, hay muchas malas bestias dentro de la iglesia del Señor que son falsos pastores, que son falsos maestros y que no los invitan, ¿cómo se dice? No los promueven a que estudien o a que lean la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no les conviene. Cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, nos damos cuenta de muchas cosas que a veces en la iglesia se está haciendo mal, que nos están impartiendo una doctrina que no es sana. Muchas veces cuando ponemos ¿cómo decirles? Cuando ponemos eh, a contrastar la palabra de Dios con lo que nos dicen a veces los pastores en las iglesias o los predicadores, nos vamos a dar cuenta que ni ellos estudian la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque lo que dicen está mal. No se preocupan de investigar el contexto, mucho menos el contexto histórico. Entonces, esas palabras que el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos, se les está diciendo, pero en su condición de mártires. No aplica para nada a la condición de ministros de la palabra que nosotros somos. ¿Por qué? Porque si así fuera, no tendría caso de existir la Biblia. Nada más piénselo, es pura lógica. Si el Señor Jesús te está diciendo que vas a predicar lo que el Espíritu Santo te va a decir, entonces, ¿qué caso tendría que tuviéramos la palabra de Dios escrita? Es por eso que es tan importante que leamos diariamente la palabra, que le pidamos al Señor que nos haga comprender, que su Espíritu Santo nos redarguya para que podamos escuchar el plan que tiene para cada uno de nosotros y que nos dé la revelación especial que tiene para nosotros. No estamos hablando de una revelación general, nos está hablando la palabra de una revelación especial para nosotros. Entonces, los invitamos verdaderamente a que lean la palabra, a que escuchen la palabra, a que estudien la palabra del Señor para poder conocerlo. Entre más leen la palabra del Señor, más tienen que amar a Dios. Sería una hasta blasfemia que si leyendo la palabra no amaran cada día más al Señor. Entonces recuerden, este versículo de que no se preocupen qué decir cuando tengan que presentar de defensa de su fe, no es cierto, porque el Señor Jesucristo les está hablando de un proceso judicial, y además se lo está diciendo a sus discípulos, pero en condición de mártires, no en condición de ministros. Por eso hay que leer el contexto. Entonces hay que aprender bien hay que aprender bien compartir los versículos. Ajá. Entonces, con eso vamos a comenzar la lectura del capítulo 14 del Evangelio de Marcos y solamente vamos a leer del versículo 1 al 25 y escrito está: el complot para prender a Jesús. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarlo, y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Jesús es ungido en Betania, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Siempre tendrán a los pobres con ustedes, y cuando quieran les podrán hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y donde entre, digan al señor de la casa: el maestro dice:
¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparen para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche vino con él los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto les digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él, respondiendo, les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Con esto terminamos la lectura de los versículos correspondientes del capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo los comentarios. Solamente si se me olvida, quiero decirles que la palabra responde todas las dudas que pudiéramos tener acerca de ella. ¿Por qué? Porque la mujer que le vació el perfume, el Señor Jesús da su identidad. Eh, en Lucas hay un muy famoso un pasaje, por así decirlo, llamado Los Caminantes de Maús, que siempre se han preguntado quiénes eran esos caminantes de Maús. Bueno, pues el Evangelio de Marcos nos da la respuesta a quién era. De hecho, es un matrimonio. ¿Por qué se dirigió el Señor Jesús a un matrimonio? No lo sabemos, pero el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, nos da la respuesta de que los caminantes de Maús son un matrimonio. Chéquenlo ustedes y ahí lo van a ver. Señor, muchas gracias. Gracias por el día de hoy que nos regalaste, Señor. Un día más en esta creación tuya para hacer lo que nos has mandado a hacer y un día menos para estar en tu presencia, Señor. Te pedimos que tu pronta venida sea ya, Señor. Ya queremos que tú vengas y reines en este mundo caído, Señor, en esta creación caída. Tu palabra dice que no solo seremos restaurados nosotros, sino absolutamente toda tu creación será restaurada cuando tú vengas y reines para siempre, mi Señor amado. Te agradecemos porque en tu misericordia y tu bondad has permitido que estemos resguardados en tu hogar, Señor. A los que van en camino a su trabajo, a la escuela o a donde vayan, bendícelos, bendice su camino para que no les pase nada y puedan regresar con sus seres queridos. El día de hoy, Señor, te agradecemos por el fruto del trabajo de nuestras manos. Bendícelo, multiplícalo. Asimismo a todas las personas, Señor, que escuchan, que leen, que obedecen tu palabra. Bendícelas, Señor, no se aleje tu bendición. Aun y cuando no la veamos, sabemos que cada día nos estás colmando de bendiciones porque nos amas, porque tú nos amaste primero que nosotros te amáramos a ti. Te agradecemos por esta oportunidad de leer, comprender y escuchar tu palabra, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.